Como es habitual, este día viajamos directamente hacia el Caribe porque tenemos que aterrizar en República Dominicana, en este bellísimo destino donde está ubicado nuestro querido columnista Javier Noguera, que hoy nos trae un tema realmente interesante, donde vamos a hablar del rol que tiene la prensa turística. Javi, un placer enorme saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido a este martes en 360.travel. Gracias Gustavo. A Dios las gracias, muy bien. Yo digo siempre que si me quejo, Dios me castiga, porque en casa, gracias a Dios, no ha faltado salud, alimento y trabajo. Y mientras Excelente. tengamos estos tres elementos, lo demás es añadidura. Absolutamente de acuerdo, muy buena reflexión y lo importante que es, ¿no? Así como lo es de importante la prensa para el turismo. Contanos, ¿cuál es el rol que ocupamos los periodistas en la industria, Javi? Yo pienso que es A1, especialmente cuando queremos destacar las cosas positivas, que es el rol, digamos, de Infotour dominicano. Ujú. Siempre vamos con la parte positiva, ¿no? Digamos, el flujo de inversiones, el flujo, la llegada de pasajeros, digamos, los nuevos vuelos, las cosas buenas y nuevas, lo que aporta al sector y que de esa manera incentiva además la industria. Obvio, no dejamos de ser críticos, pero yo en lo particular, la parte crítica lo dejo más en medios audiovisuales, Ujú. más que en el de escrito, ¿no? Como Ujú. tal, aunque es un digital, pero es escrito. eh, Porque, no sé, quiero como que dividir un poco, ¿no? Tener la diferenciación. Pero sin duda alguna somos un ente muy importante en la difusión de las noticias turísticas que contribuyan al desarrollo. Y si vamos a ser críticos en algo, digamos, al Ministerio de Turismo, al sector turístico en general, agencias, turoperadores, guías turísticos, debemos de tener altura ética, ser analíticos a la hora de criticar o de llamar la atención y no de ser, digamos, tipo conspirativos o muy acusativos señalando de que el culpable, no, más bien deberíamos de buscar y aportar soluciones. Creo que es el rol importante de la prensa turística a nivel global. Excelente. Javi, preguntarte, ¿se puede ser crítico constructivo? Yo creo que sí. Indudablemente. Cuando si yo quiero, por ejemplo, criticar una gestión, digamos el actual Ministerio de Turismo, por Ujú. decir un ejemplo, ¿no? Y veo que tenga falla. Yo, por ejemplo, veo que hace falta más la promoción en el destino, en el segmento de turismo de montaña. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad de abordar ya sea al ministro o a algún viceministro, les pregunto cuáles son los planes concretos, más allá, digamos, de a largo plazo, pero los concretos ya en los que se puede beneficiar una comunidad. Pero soy crítico y constructivo, diciéndole, bueno, podrían hacer tal cosa, o sea, voy aportando, ¿no? Y no solamente a ellos, sino también a la masa que nos pueda estar escuchando, viendo, leyendo sobre el tema. Es decir, bueno, hace falta una promoción en el destino de montaña. Pienso que debería de hacerse, o pensamos que debería de hacerse de tal manera, aprovechar tales nichos, aprovechar tales mercados emisores, aprovechar tales turoperadores. ¿Me entiendes? Es ser también aportar nuestro granito de arena de acuerdo también a la experiencia y conocimiento que tenemos en el área. Exactamente. Yo pensaba, ¿no? Mencionabas recién el rol del periodista A1 en esa línea o jerarquías, mejor dicho, en el turismo, porque sabemos que tenemos a los secretarios de turismo, directores, ministros, tour operadores, agencias, pero creo que ahí nomás está el rol de lo que es el periodista, ¿no? La prensa. Sí, mira, hoy día, bueno, desde hace un tiempito, se toma más en cuenta, sobre todo aquí en la República Dominicana, tomando precisamente la importancia o, digamos, la penetración que tiene la prensa en el sector turístico, que ha ido abocándose más y además que también ha servido un poco el rol de la Asociación Dominicana de Prensa Turística, Don Tour, que tiene muchísimos años, Ujú. eh, o sea, ir permeando, ¿no? En el estamento, digamos, en el Estado, en las empresas, en estar presentes en los eventos, en las ferias, en fin. Y entonces ya tenemos un poco más de presencia que nos dan la importancia.
Hoy día tú puedes ver, después de todos estos años, cómo en algunos eventos dicen, bueno, bienvenidos a fulano de tal, al ministro tal, al director tal, de tal empresa o de tal entidad, y a la prensa presente también, porque además de una prensa genérica, porque aquí regularmente el segmento turístico lo abordaba digamos, la fuente económica de los periódicos. Ya hemos visto cómo se ha establecido un mundo de prensa especializada en contenido turístico. Y aunque es todo un mundo, son contados en comparación con los medios genéricos, ¿no? Que te tienen, digamos, deporte, política, Claro. economía, suceso, farándula, en fin. Entonces hay medios como el de Infotour Dominicano, que es solo turismo, pero ojo, tenemos cultura, tenemos deportes, Claro. tenemos actividades que vayan relacionadas con el segmento turístico, que incentiven, porque hablar de museos, hablar de un centro cultural, hablar incluso de bancas con programas para MIPIMES en las cuales están también cantidad, o sea, que no te puedes imaginar, de empresas pequeñas de turismo. Entonces, vamos buscando esas informaciones también, y que nos llegan además, a Dios las gracias ya hemos hecho ese nicho, que nos llegan esas informaciones de estas empresas o de estos segmentos que van relacionados con el turismo y se va expandiendo. Entonces, se nos tiene más en cuenta a la hora, digamos, de alguna actividad relacionada con el turismo. Javi, desde tu punto de vista, ¿crees que cambió la narrativa en cuanto a la evolución de los años? Como, a ver, retrocediendo en el tiempo, ¿no? Desde que arrancó Infotour Dominicano, por llevarte a dar un ejemplo, hasta el día de hoy, ¿cómo fuiste variando en cuanto a la narrativa, ¿no? Sabemos que va cambiando la manera de escribir, va cambiando la manera también de informar para llegar a un público distinto, un público joven, tratar de llegar a todos los públicos, ¿no? Porque sabemos que en Infotour te lee desde una persona mayor hasta un joven que está ingresando a la industria. Entonces es la manera de llegar a todos y también preguntarte cómo pensás que va a evolucionar en los próximos años esta prensa turística. Mira, primero ver cuál es el vacío en la prensa, es lo que buscamos, ¿no? Captamos. Y faltaba informaciones de estadísticas, por ejemplo, y nos hemos especializado en ello. Obviamente, teniendo las fuentes oficiales, Claro. ¿no? De las mismas. Hasta que den las cifras oficiales, nosotros las analizamos, las desglosamos y hacemos comparativas. Entonces empezamos a buscar lo de los años anteriores y ver cómo ha ido evolucionando ese segmento. Por ejemplo, digamos, el, el flujo de movimiento de pasajeros, ¿no? En los aeropuertos. Entonces, comparar, digamos, desde el 2018 y poner por vuelos charter, vuelos regulares. Y esa es una data muy importante, sobre todo incluso para los estudiantes universitarios que nos consultan muy regularmente. Me llegan correos, nos llegan correos consultándonos, incluso para que les ayudemos a llenar encuestas o contestar algunas preguntas al respecto, o sea, en segmento turístico. Entonces, ver cuáles son esa falta de información que se necesita para que la masa en general la pueda manejar y no un selecto grupo, digamos, de empresarios o del Estado. Ahora es más universal. Y obviamente la Internet, la inteligencia artificial ahora que te hace análisis, te ayuda mucho. Entonces eso también hemos ido identificando, hacer análisis, investigar. Por ejemplo, nos dio por ver cuáles eran los grupos hoteleros con más cantidad de habitaciones en la República Dominicana, un trabajo que hicimos hace un par de años, lo mantenemos, digamos, como posicionado en Twitter, en X, y cuando publicamos, por ejemplo, la cadena Marriott y toda la sombría de marcas que tienen, y habitaciones por hoteles y el total, y después Hyatt, después Bahía Príncipe, después Hilton, hicimos un ranking que recibimos correos de agencias de viajes, de tour operadores, de oficinas de promoción turística, que nos agradecieron que le hiciéramos ese ranking, porque eso les servía a ellos para vender el destino en sus mercados. Claro. Y nosotros absortos de esto. Entonces, hay que investigar qué es lo que hace falta de información, más allá de tu nota de prensa, de tu comunicado que recibes. Entonces, la evolución tienes que ir como 2, 3 pasos más adelante. A futuro, tienes que ser
más creativo en el contenido, estar más pendiente de lo que hay, no solamente puntualmente en la noticia, sino lo que hay alrededor. Nosotros tenemos algo muy periódico, que es que entre tantos días del mes, digamos en los 10 primeros, 10, 12 días de cada mes, publicamos las estadísticas del flujo de pasajeros. Previo al mes, digamos en los 5 últimos días, digamos ahora de marzo, estaremos publicando la cantidad de cruceros que estarán llegando en abril en la República Dominicana. Y esto lo hemos hecho progresivamente, o sea, periódicamente durante años. Y es una información que hace falta y que la espera mucha gente, precisamente para decir, bueno, este mes va a llegar 30 barcos, pero el próximo mes van a llegar 50, wow, me tengo que poner las pilas, por ejemplo, como restaurante, de tener más materia prima para más platos, porque me van a llegar seguro más cruceristas, por ejemplo. Entonces, eso te ayuda mucho a planificar. La data es importantísima, pero si mientras está guardada en instituciones, en empresas, y la prensa no se atreve a divulgarla, pues se queda ahí escondida. No se queda a la mano de quien le puede interesar para desarrollar su negocio. Javi, excelente, excelente. Lo último que me gustaría preguntarte brevemente para finalizar es, vos mencionabas recién lo bueno que tiene la inteligencia artificial. En tu caso, ¿te dejas ayudar por la inteligencia artificial a la hora de publicar en tu medio y demás? De vez en cuando pido que me analice algún tema, claro. Digo que me, me programe o diga cuáles son las proyecciones en tal tema, y entonces de acuerdo a lo que me diga, yo empiezo a investigar, a buscar más, claro. Y obviamente de acuerdo a mi experiencia, a mi conocimiento, e incluso a veces con eso hago una llamada. Podría decirte, por ejemplo, la proyección de República Dominicana en el segmento MAIS para el año 2025. Pero entonces, de acuerdo a lo que me responda, yo consulto con 2 o 3 agencias que son las principales aquí en el país sobre cómo está su programación, y entonces con esto hago medio balance. Claro. Yo quiero hacer un énfasis, Gustavo, antes de despedirnos, y es también el rol y la importancia de la prensa en no ser amarillista. Entiendo que a nivel global se conoció el caso de una joven estadounidense que se desapareció en aguas de las playas de Punta Cana. Aparentemente había ingerido bebidas alcohólicas, estaba pasadita de ellas y se ahogó. O sea, esa es la hipótesis. Pero entonces empezó una vez más una campaña en contra del turismo, de que la inseguridad en la República Dominicana, cuando es un caso muy puntual en Punta Cana por, digamos, un mal manejo por parte de una persona. Y a raíz de eso, de hecho, hemos visto como 2 o 3 casos más de turistas ebrios tratando de entrar al mar y han sido salvados. ¿Me entiendes? Entonces, es eso, es la conducta. Entonces, no podemos hacer de un vaso con agua una tormenta e investigar primero y no añadirle leña al fuego. Porque primero, los medios nacionales, sean donde sean, los medios nacionales de México, los medios nacionales de Argentina, de Brasil, de Francia, no pueden añadir más daño del que pueda crear una noticia internacional a lo que es el segmento, en este caso turístico, sobre todo un país que depende en su economía mucho de la actividad del turismo, como es la República Dominicana. Debemos ser muy cautos en ese sentido. Excelente la reflexión, Javi. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estos minutos y será hasta la próxima semana. Con Dios mediante. Muchas gracias, Gustavo, y un saludo al equipo y a todas las personas que siempre nos ven. Abrazo muy grande, Javi, que estés muy bien. Pasó con nosotros Javier Noguera, director del medio Infotour Dominicano, hablando del rol de la prensa turística en estos tiempos y la importancia para el sector.